Muy buenos días tengan todos ustedes, respetable público, y especialmente a mi amiga Rosario Cárdenas y los 209 que están conectados en estos instantes. Continuamos con Sangre de Campeón para adolescentes, jóvenes y personas adultas. Sin mayores preámbulos, por razones de tiempo, vamos con la cuarta emoción, el cuarto capítulo. El radar de emociones. Como siempre, su maestro Vidal Vargas Ramos y mi coaching y mentor en esta ocasión, Carlos Cuauhtémoc, haciendo sinergia juntos para llegar a ustedes, para que tengan sangre de campeones. Capítulo 4. El radar de emociones. El señor Meneses parecía un loco recién escapado del manicomio. ¿Dónde andabas, papá? ¿Ya te sientes mejor? Sí, estoy bien. Les tengo una noticia. Vamos a irnos de aquí. Renuncié a mi trabajo. ¿Renunciaste? ¿Y de qué vamos a vivir? Me dieron dinero. Con eso iremos a otra ciudad donde nadie nos conozca. Si tenemos suerte, mañana cruzaremos la frontera. No podemos irnos siempre. Hemos vivido aquí. Tenemos muebles. Además, a mamá le gustaba esta casa. Su madre se fue para siempre. Los muebles son viejos. Esta casa apesta. Debemos 11 meses de renta y el dueño me ha amenazado. Preparen sus cosas. Nos iremos de inmediato. Bajó el costal mugriento que había traído y luego la discusión. Owen y Becky se sintieron lastimados. Tardaron varios minutos en reaccionar. ¿Qué le pasaba a su padre? ¡Vamos!, dijo la muchacha resignada. Con movimientos reacios, metieron la ropa y algunos libros en una maleta vieja, aunque tenían pocas pertenencias. La valija se llenó. «Esto pesa mucho», los regañó su papá cuando pasó junto a ellos dirigiéndose al sanitario. «Con tantas porquerías no podremos cruzar la frontera. Saquen todo y vuelvan a empacar. Solo lo indispensable». Owen se puso de pie y se asomó a la cama de su padre con la intención de ver cómo estaba empacando él. En una mochila había acomodado ropa y otras cosas provenientes del costal recién traído. ¿Qué es esto?, cuestionó. Y Becky se acercó, abrió mucho los ojos y sintió miedo. «Herramientas electrónicas. Tienen el sello de la empresa de mi papá». El señor Meneses salió del baño y sorprendió a los chicos inspeccionando su valija. «No toquen nada», gritó. «Dedíquense a lo suyo». Owen se apartó presuroso, pero Becky se quedó quieta en actitud de reto. Por lo que a ella tocaba, no aceptaría formar parte de un circo de pulgas nunca más, ni aún en su propia casa. «Tienes que explicarnos qué es esto, papá», exigió la joven. «Lo robaste». El hombre se mostró ofendido. «¿No te interesa?». «Sí, me interesa. Lo que tú hagas nos afecta a nosotros». Waldo Meneses apretó los puños y caminó por la estancia, furioso. «De acuerdo, está bien. Mis jefes son unos pillos, unos explotadores. Me hubiera mandado a la calle sin un centavo. Así que ayer me quedé en la empresa de anoche. En la noche entré al almacén. Ese almacén de valores y cobré mi liquidación yo mismo».
Los muchachos se quedaron inmóviles como estatuas. ¿Su padre era un ladrón? Owen murmuró. Entonces, ¿es mentira que te dieron dinero? Bueno, vendí algunas herramientas. Con eso compré los boletos del autobús para irnos de aquí. ¿Vendiste herramientas robadas?, dijo Becky. Y nos vamos porque estamos huyendo, ¿no es cierto? Eso suena muy exagerado. Nadie nos persigue. Es difícil que hayan notado el faltante tan pronto. Pero tarde o temprano lo notarán, papá. Y ya no estaremos aquí. Así que apúrense. Media hora después, la pequeña familia salía de la casa llevando 2 mochilas deterioradas y un costal creciendo con lo esencial. Se dirigieron a la estación de transporte público y poco después viajaban hacia la frontera en un autobús de segunda clase. Owen miraba por la ventana sin decir nada. No entendía cómo es que su vida estaba dando un giro tan radical. Recordó los malos pronósticos de la maestra y se le hizo un vacío en el estómago. Había relámpagos que amenazaban tempestad. Estaban dejando la casa donde vivieron siempre, abandonando su alberca del Deportivo Municipal, renunciando a los recuerdos de una existencia feliz al lado de su madre y obedeciendo a un padre que no había demostrado mucha inteligencia últimamente. Tengo ganas de llorar, dijo Becky. Yo también, contestó su hermano. Emociones de temor, de tristeza y coraje habían confluido en el corazón de ambos. La tarde comenzaba a declinar y los últimos rayos oblicuos de un sol que se había ocultado ya avivaban el ambiente con luz ambarina. En pocos minutos sobrevino la oscuridad de la noche. Fue un viaje largo y tortuoso. El autobús hizo algunas paradas para cargar combustible y dejar que los amaneció y volvió a atardecer. Cuando llevaban 36 horas de viaje, la chica sacó el cuaderno de apuntes. Ese cuaderno de apuntes personales de su madre, y lo abrió. Owen se acercó. Becky tomó la iniciativa de nuevo y leyó en voz alta. Y el cuaderno decía: el radar de las emociones. En los cursos he aprendido a vivir y que vivir es como conducir un automóvil. Debo manejar con habilidad y atención, sin pisar el acelerador, ese acelerador a fondo en momentos de oscuridad y tormenta, porque puedo sufrir un accidente fatal. Los hermanos dejaron de leer unos segundos y se miraron. Dice, en momentos de oscuridad y tormenta, preguntó Owen. Sí. Voltearon a ver a su padre. Tenía los ojos cerrados y trataba de dormir. Se movía, apretaba los párpados y murmuraba boberías. Su cuerpo parecía exhausto, pero su conciencia no lo dejaba relajarse. Sí, sigue leyendo, hermana. En momentos difíciles necesito frenar un poco para esquivar los obstáculos. Las emociones se reflejan en un radar. Me hacen bajar la velocidad y analizar el camino. Por eso, las emociones son buenas, aun las que parecen malas. El miedo me permite detectar el peligro y huir de él. Es el más útil mecanismo de defensa. Cuando sentimos miedo, frenamos, calculamos el paso más seguro y volvemos a acelerar, esquivando los riesgos innecesarios. La culpa también puede ser buena. Me lleva a reconocer mis errores y a cambiar de dirección para no equivocarme de nuevo. La sensación de ignorancia
me induce a estudiar y a crecer. El orgullo me lleva a amarme a mí misma y a defender mis derechos. La ira me hace rebelarme contra las cosas que están mal y luchar por el bien. Las emociones son útiles. No trataré de reprimirlas. Lloraré si estoy triste. Reiré si estoy alegre. Callaré si estoy nostálgica. Me desahogaré si estoy enfadada. No hay nada peor que una persona insensible, con mente de robot, sangre de aceite y corazón de piedra. Los pensamientos deben pulirse. Los sentimientos, sentirse, son señales de frenado y reacción. Pueden salvarme la vida. De igual manera, debo mantener el control emocional y evitar los extremos. No detenerme totalmente, motivada por las emociones. El que para su auto por completo deja de progresar, madurar, disfrutar la vida y comienza a enloquecer, pues queda atrapado dentro de un espacio cerrado y las emociones que eran útiles se convierten en cadenas de prisión. A partir de hoy, manejaré con agilidad y esmero, en un movimiento continuo hacia adelante, poniendo mucha atención al radar de emociones para atravesar con éxito las tormentas del camino. Comenzaba la segunda noche que pasarían en el autobús y casi había oscurecido por completo. Owen y Becky no dijeron nada, pero en su mente se repetían las frases que acababan de leer e imaginaban que era su madre misma quien las decía. El viaje a la frontera duraría 12 horas más. Cuando el sol salió no lo hizo francamente. Rayos de luz atravesaron con dificultad densas nubes que habían tapizado el firmamento. Estaba lloviendo. La ciudad a la que se dirigían, además de frontera, era costa, y un fuerte ciclón tomaba forma en el océano. Los limpiadores del autobús se movían de un lado a otro para despejar el parabrisas. Se antojaba que fuera domingo. Permanecer en casa con la familia y quedarse recostado frente al televisor comiendo galletas con leche. Pero, dadas las circunstancias, el panorama era triste. Becky se dirigió a su padre por primera vez en el viaje y le preguntó con voz suave: ¿por qué estamos haciendo esto, papá? ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto, papá? El papá giró para verla con explosión de recóndita desolación. Porque soy un idiota, respondió. Papá, regresemos. Devuélvale lo que tomaste. No puedo. Además de robar, hice otras tonterías. Les falté el respeto a mis superiores. Grité cuando debí permanecer callado y callé cuando tuve que hablar. Discutí totalmente y me hice de muchos enemigos. Ahora solo me resta desaparecerme del mapa. Los jóvenes movieron la cabeza en señal de desacuerdo y no objetaron más. Y cerca de las 10 de la mañana, después de 2 días y 2 noches de camino, el autobús arribó a su destino. La estación fronteriza estaba lodosa y con los baches llenos de agua. Cuando el enorme vehículo terminó de estacionarse, siseando con los frenos de aire, ocurrió algo que sustrajo el aliento a los muchachos. El señor Meneses dio un fuerte golpe en la codera de su asiento al mirar por la ventana. Un grupo de policías armados esperaban en el cobertizo la llegada del autobús. Se acabó la lectura. Se acabó la narración.
Vamos con el siguiente paso. Vamos con el control emocional. Ahora observa. Disculpen. Pasemos a ver el control emocional. Observa tu radar de emociones. Mientras meditas, por favor, vamos, permíteme un sorbo de líquido vital. Vayamos con el control emocional. Ahora observa tu radar de emociones. Vamos repasando conceptos, pero observa tu radar de emociones, ¿ya? Primero, todos vivimos como regidos por un radar que detecta nuestras emociones y nos indica si debemos acelerar o frenar. Recuérdalo. Un segundo concepto. Las emociones positivas, como la alegría, el entusiasmo y la euforia, nos inducen a acelerar. Y las emociones negativas, como el miedo, la vergüenza o la tristeza, nos impulsan a frenar. Tercero, debemos observar el radar de emociones porque puede salvarnos la vida. Por otro lado, no podemos detenernos totalmente motivados por las emociones, pues comenzaríamos a enloquecer. Y cuarto y último, tú eres un campeón. Los campeones avanzan decididos. Disminuyen su velocidad cuando perciben una emoción de frenado y ponen mucha atención para atravesar con éxito las tormentas del camino. Vamos entonces repasando conceptos. Primero, haz una lista de 15 emociones distintas. Son emociones de frenado o aceleración. Entonces clasifícalas. Segundo repaso de concepto. Las cosas que van sucediendo durante el día te producen pues emociones, ¿de acuerdo? Y entonces menciona una que hayas sentido en los últimos días y explica qué mensaje había en ella. Tercero, ¿alguna vez te has sentido mal sin saber por qué? ¿Descubriste la razón? Entonces relátalo. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nos sentimos imitados, irritados o tristes sin saber por qué? Y cuarto, haz un análisis de tu vida y escribe las 3 emociones que te han acompañado con mayor frecuencia. ¿Qué significan? ¿Qué significan? Bien, vamos con la quinta y última por el día de hoy. Quinto capítulo de esta narración, de esta lectura vivencial. ¿Pasivo? ¿Agresivo? ¿O asertivo? Mientras meditas, permíteme un sorbo de líquido vital y aprovecho para saludar a mi querido líder mayor, paz gobernador, Juan Contreras Cáceres. ¿Cómo está, Juan? Gracias por estar viéndome y aprendiendo juntos. Tú ya eres un líder nato, hoy coordinador de imagen, si no me equivoco, de Rotary Internacional. Felicidades, amigo, por tus éxitos y tus triunfos, y siempre con los nobles ideales de la vocación del servicio que nos enseñó Paul Harris, nuestro líder y fundador, dando estas conferencias de desarrollo y crecimiento personal totalmente gratuitas como maestro y rotario. Bien, hecho el saludo a mi amigo Juan Contreras, continuamos con la conferencia del día de hoy. Para finalizar, decía, ¿pasivo? ¿Agresivo? ¿O asertivo? ¿Ya lo meditaste? ¿Cómo eres? ¿Eres pasivo? ¿Eres agresivo o eres asertivo? Vamos, te lo explico. Con el líder y autor intelectual Carlos Cuauhtémoc Sánchez. ¿Atentos? ¿Listos? Ok. Continuamos. La narración, la lectura vivencial.
Los pasajeros comenzaron a bajar del autobús. El señor Meneses se acercó a sus hijos y dijo: tengo que confesarles algo. La otra noche en la empresa, eché un furtivo vistazo alrededor. Abrí la oficina del gerente y saqué el dinero de la caja chica. Extrajo de su bolsa un pequeño fajo de billetes, y no eran muchos, pero suficientes para fugarse del país. Owen y Becky escuchaban aterrados. «Esos policías», continuó Waldo Meneses, «tal vez me busquen a mí. Tendremos que separarnos». Quitó la liga de los billetes y le dio a los niños la mitad. «Yo puedo escapar si estoy solo. Juntos nos atraparían. Bajen y caminen disimuladamente. Vayan a la plaza central del pueblo frente a la catedral. Allí los veré». «No, no, papá», dijo Owen. «Tengo miedo», comentó Becky. Al mencionar la palabra miedo, ambos recordaron los apuntes y se dieron cuenta que era una emoción de frenado. Había que detener a su padre en esa loca idea y corregir el rumbo. Pero ¿cuál era el correcto? Las cosas empeorarán. Lo intentó Vicky. Es mejor entregar todo y pedir perdón. No digas tonterías. Si hago eso me meterán a la cárcel. Pero papá, de todas formas, cállate. El señor Meneses comenzó a temblar y chorros de sudor le corrieron repentinamente por la cara. Emitió algunos pequeños gemidos. «Déjenme, váyanse ya pronto». Los muchachos se repartieron el dinero y lo escondieron en el interior de sus zapatos. Tomaron como único equipaje la libreta de su madre. Se pusieron de pie y caminaron hacia la salida del autobús. Y frente a ellos, una señora obesa intentaba pasar por la puerta con 4 bolsas de plantas y comida. Varios hombres trataban de ayudarla desde abajo. «Si nos da los paquetes, podrá salir mejor». «No hace falta, yo puedo hacerlo». Verle en su terca obstinación de cruzar con semejante cargamento por un espacio en el que a duras penas cabía ella sola era digno de asombro e hilaridad. Cuando al fin pudo dar el último paso, una de sus bolsas de plástico reventó. Ella tropezó y un florilegio de verduras se regó por el suelo. Mientras policías y mirones ayudaban a la voluminosa mujer a levantarse, los niños aprovecharon para bajar con cautela del autobús y caminar hacia la estación. Se ocultaron detrás de un enorme pilar y observaron a lo lejos. La señora gorda se había incorporado y trataba de atar sus verduras con el plástico de la bolsa rota. Los pasajeros estaban recogiendo sus respectivas maletas. Owen y Becky guardaron el aliento y se quedaron quietos. Y frente a ellos, en el pilar, había un póster publicitario en el que se invitaba a todos los transeúntes a participar en una convención internacional de comunicación eficaz. Becky lo observó y dijo a Owen: «Esas clases son como las que tomaba mamá. Si salimos bien, sería bueno asistir con papá a ellas, ¿no crees?» Owen miró el póster sin mucho interés. Estaba demasiado nervioso como para planear angustias educativas. Sin embargo, la publicidad impresa le pareció interesante y decía: «Cuando tienes problemas con la gente, usted se comporta pasivamente, callado, inhibido, manipulado por otros, enojado en secreto y lleno de rencor. Agresivamente, autoritario, violento, decidido a todo, mal hablado, dispuesto a pelear. Asertivamente, en el punto medio entre la pasividad y la agresividad, hablando con franqueza, sin ofender, siendo sincero sin irritar, defendiendo su dignidad sin manipular. La asertividad es una destreza que se desarrolla con la práctica. Nadie nace asertivo. Serlo es una muestra de madurez y equilibrio. Asista al curso sobre comunicación eficaz y aprenda las técnicas esenciales». Owen
Dejó de leer porque Becky quiso despegar el cartel publicitario, pero estaba adherido con un fuerte pegamento. Deja eso, mira para allá. Los pasajeros recién llegados en el autobús se habían retirado llevándose sus maletas. En el enorme compartimiento solo quedaban 2 mochilas viejas y un costal mugriento. El policía, que parecía al mando, se asomó al interior del autobús sorprendido porque no había nadie más. Entonces ordenó a sus subalternos primero que revisaran la etiqueta de las maletas olvidadas y después que las abrieran. Y de inmediato hallaron los aparatos robados. Entonces comenzaron a actuar con rapidez. 2 de los agentes subieron al autobús. Los chicos temían lo inevitable y con toda seguridad hallarían a su padre escondido entre los asientos. Owen lo imaginó apareciendo con las manos en alto, tratando de huir y siendo acribillado a balazos por los policías. «No, Dios mío», murmuró, «haz que mi padre actúe tranquilamente». Uno de los oficiales bajó del autobús y gritó con fuerza: «Aquí adentro no hay nadie. O el señor Meneses no venía en el camión o escapó sin que lo viéramos. Busquémoslos por los alrededores». Owen murmuró aterrado. «Dijeron, señor Meneses, que quieren capturar a papá». «Vámonos de aquí», sugirió Becky. Entonces se echaron a correr tan repentinamente que el movimiento fue notorio para los policías que miraban alrededor. «¿Vieron esos niños?», preguntó el comandante, y acto seguido ordenó: «Vayan tras ellos». La estación de autobús estaba colmada de transeúntes, como en un videojuego. Owen esquivó obstáculos, pilares, sillas y gente que iba y venía. Becky no tuvo la misma habilidad. Cometió el error que cometen los corredores novatos: mirar hacia atrás. Al hacerlo, se topó con un viajero y rebotó cayendo al suelo. Se levantó, pero volvió a girar la cabeza y se tropezó de nuevo. Los policías lo alcanzaron. «¿A dónde vas con tanta prisa, niña?». La detuvieron de los brazos para llevarla de vuelta con el comandante. Owen llegó a la calle jadeando y se agazapó de espaldas a la pared del edificio esperando a Becky. ¿Dónde estaba? Quizá en el intento de esconderse había tomado un camino distinto. Regresó sobre sus pasos con mucho sigilo. Recorrió lentamente la enorme y concurrida sala general de la estación y miró de un lado a otro. Fue inútil. Salió de nuevo y cruzó al otro lado de la calle. De frente al edificio echó un amplio vistazo a la acera. Su hermana no estaba. De pronto sintió una mano como de hierro que le apretaba el cuello. «¿Buscas a alguien?», le preguntó un policía. «No», contestó. «Estoy esperando que llegue mi tío en un autobús». «¿De veras? Entonces, ¿no te importa que castiguemos a una niña que acabamos de capturar?». «¿Becky?». «Sí, Becky». El agente atravesó la calle llevando al chico de regreso, sin aflojar la presión que ejercía sobre su cuello. Se acabó la narración. Se acabó la lectura vivencial. Vamos internalizando con las ideas fuerza y las reflexiones. El poder de comunicación. Reacciona asertivamente. Quiero que fijes esto. Tu poder de comunicación está en que reacciones asertivamente. Entonces, vamos repasando conceptos. Primero, existen 3 formas de reaccionar ante los problemas. Una forma es pasiva, otra forma es agresiva y la otra es asertivamente. ¿Está claro?
Segundo repaso de conceptos. La pasividad es producto de la inseguridad. Si alguien se encuentra en un país ajeno y no domina el idioma, será pasivo en las discusiones. Y lo mismo le ocurrirá a quien tema, esté inhibido o manipulado por otros y en ocasiones enojado en secreto. Tercero, la agresividad también proviene de la inseguridad. Estamos repasando conceptos. Decía que la agresividad también proviene de la inseguridad, pero se manifiesta de forma opuesta, con autoritarismo, con violencia y malas palabras. Cuarto, cuando alguien se siente seguro de sí mismo, deja de ser pasivo o agresivo y se comporta en el punto medio, hablando con franqueza sin ofender, siendo sincero sin imitar, defendiendo su dignidad sin manipular. Y esto se llama ser asertivo. Es una muestra de madurez. Ojalá puedas encaminarte y alinearte a él, que es lo ideal. Entonces vamos con algunas preguntas para reflexionar. A ver, una primera. Cuando te sientes inseguro, ¿cómo sueles comportarte? ¿Pasiva o agresivamente? ¿Y qué consecuencias te ha traído portarte así? Segunda pregunta para reflexionar. Describe a dos personas que conozcas bien, una pasiva y otra agresiva. ¿Qué piensas de ellas en general? Tercera pregunta para reflexionar. Describe a una persona asertiva. ¿Conoces a alguien así? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Tus hermanos? ¿Tu maestro? ¿Alguna amistad? Etcétera. Describe a una persona asertiva. Cuarto, la asertividad se desarrolla con 3 factores. ¿Te acuerdas? Repito, la asertividad se desarrolla con 3 factores. ¿Cuáles son? Me lo escribes por el Facebook, por mi WhatsApp, me llamas como gustes. Pero me gustaría saber cuáles son esos 3 factores que se desarrollan con asertividad. Y la última, a partir de ahora, trata de no ser agresivo ni pasivo. Concéntrate en fortalecer los 3 factores que te harán asertivo. Hasta mañana, Dios mediante.